Hallan el cuerpo de un hombre envuelto en una alfombra en el sur de Guayaquil. Tenía 3 tiros en la cabeza. Asamblea suspende votación en la que definía comparecencia, destitución y juicio político de funcionarios involucrados en polémico audio. Julio César Trujillo y Eduardo Mendoza fueron designados presidente y vicepresidente del Consejo de Participación Transitorio. 13 heridos luego de que un bus interprovincial cayera a un abismo en la ruta Lago Agrio-Tulcán. En lo internacional, niegan que el gobierno ruso tenga injerencia en el supuesto envenenamiento de un ex espía. Así empieza la noticia. Emisión estelar. RTS le dedica esta semana a la mujer ecuatoriana. Enseguida conozca a varias mujeres que dejaron ser víctimas de maltrato para consolidarse como emprendedoras. Queridos televidentes desde todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con la información. Hallan el cuerpo de un hombre no identificado envuelto con una alfombra y atado en la cooperativa Jacobo Bucarán de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. La víctima presentaba heridas de bala en su cabeza. El hallazgo causó alarma en los moradores del sector. Alrededor de las 16:45 de este lunes, la calma reinante en la cooperativa Jacobo Bucarán se vio alterada por la presencia de un extraño vehículo, el mismo que detuvo su marcha y acto seguido. 3 personas en actitud sospechosa arrojaron un bulto hacia la calle. Los testigos refieren que al principio creyeron que se trataría de basura, pero la extraña actuación de los ocupantes los llevó a verificar de qué se trataba. Dicen que era un carro azul y yo no lo he visto, yo no sé de eso, solamente dijeron que un carro azul y de ahí se ha ido a la Cuba, eso es lo único que sé. Y el bulto me vinieron a avisar, un niño de acá atrás me dijo que ese bulto me habían dejado ahí, que estaba amarrado, yo vi en las 2 partes amarradas. Al descubrir la macabra situación, el barrio se vio copado de personas, algo inusual a esas horas del día, producto de ciudadanos que acudieron al sitio para ser testigos de la noticia que corrió en cuestión de segundos. En la Trinitaria Norte, algunos iban por curiosidad y otros preocupados por descartar que se tratara de algún familiar o conocido. Estaba embalado en una alfombra. Yo me di cuenta porque yo salí y vi un poco de personas aquí. Y ahí después dijeron que era un muerto que habían tirado. Agentes de criminalística ejecutaron el levantamiento respectivo del cadáver. En las primeras evaluaciones se logró determinar que presentaba huellas de haber sufrido ataques con arma de fuego. En su cabeza localizaron heridas de bala, 3 orificios de entrada y 2 de salida. Para quienes habitan en esta localidad de la Santiago Bucarán, es algo insólito que genera preocupación. Ya años uno tiene aquí viviendo y uno viene a ver ese bulto. Se ha visto en otros lugares, pero en la televisión, pero personalmente no, pues. Informó José Morales. Una persona resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido en el puente de la Unidad Nacional en el tramo Durán-La Puntilla. Según versiones de testigos, un motociclista no alcanzó a frenar y se impactó con la parte trasera de un auto. El accidente alertó a todos quienes transitaban por el puente de la Unidad Nacional con sentido Durán-La Puntilla. No se acuerda que he soñado. Este motociclista quedó en plena calzada, ensangrentado y desorientado, luego de, según versiones, impactar contra otro vehículo. El carro iba despacio y parece que había tránsito más adelante, sino que el PAS venía a mucha velocidad y se dio contra el carro. Se dio duro, ahí está el señor. Siempre tiene que andar despacio en el puente, siempre tiene que andar con precaución en el puente, principalmente las motos.
cualquier carro dañado se estaciona adelante y como vienen tan rápido no alcanzan a frenar. Salió huyendo el señor, entonces tratamos nosotros de aquí colaborar con el señor herido, así. Tratamos de darle los primeros auxilios, apoyándolo aquí para que nadie le robe o le pase otro carro encima. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron inmediatamente para colaborar con el accidentado, quien, aunque aparentemente estaba consciente, por el fuerte golpe en su rostro, no podía responder a las preguntas de los uniformados. B11, otra alfa más que pasa por el punto y no colabora, confirme. ¿Cuál es la ambulancia que va a colaborar? 2 ambulancias del IES pasaron por el sitio antes de que llegara la tercera para socorrer a este ciudadano. El conductor Ricardo Garcés Alvarado, según los datos que hemos recibido, es un choque por alcance, una moto con un vehículo, un Aveo negro que se dio a la fuga. El conductor salió lesionado con golpes en la boca y se le salieron también unos dientes. El hombre fue trasladado al hospital Guayaquil. Se cree que este casco lo salvó de un daño mayor o incluso de la propia muerte. Personal de la OIAT recabó los datos e información para determinar las circunstancias y responsabilidades en este accidente. Informó Marcela Maquilón. Una persona falleció luego que la moto en la que se movilizaba chocó con un bus de transportación pública en las calles Portete y la 17 al suroeste de Guayaquil. Las autoridades de tránsito investigan este trágico accidente. El cuerpo sin vida de esta persona se divisaba debajo del pesado automotor que minutos antes habría estado inmerso en el accidente. Todo ocurrió en las calles 17 y Portete, en Guayaquil. Testigos acotan que hubo imprudencia por parte de uno de los conductores. De ahí los resultados. La moto pasó y sí, el carro lo cogió, que se pasó la roja y se peló. La moto pasó y el carro lo chocó. Hay otro man que dice que la moto venía de acá y el man se le metió ahí. Estaba en verde aquí, el de la moto se ha pasado. Ya ha venido el señor y las consecuencias. Sorpresa, obviamente, es lo que genera este tipo. Claro, pues mucho imprudencia de parte de los motociclistas más que todo. Elementos de la ATM llegaron, cerraron algunas de las vías para poder realizar las investigaciones y el levantamiento del cuerpo y tratar de determinar exactamente lo que habría pasado. Consternación entre los habitantes del sector. Es una persona que conducía una moto, ha fallecido. El ocupante de sexo femenino ha sido trasladado a la clínica. El conductor del micro también está siendo trasladado hacia la fiscalía para las correspondientes indagaciones. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses para profundizar las causas de su deceso, que, ante primeros reportes, la imprudencia sería la causante de este fallecimiento. Estamos aquí tratando de organizar el tránsito de manera que no haya tanta interrupción y ayudando con las pericias necesarias para establecer la culpable o víctima de la situación. Informó Julio César Saón. 13 personas resultaron heridas cuando un bus interprovincial que cubría la ruta Lago Agrio-Tulcán cayó a un barranco de 50 metros de profundidad, esto en el sector del Calvario, en la provincia de Sucumbíos. Las autoridades investigan las causas del accidente. En el sector despoblado de El Calvario, límite provincial entre Carchi y Sucumbíos, un bus de la cooperativa Putumayo que salió a las 10 de la noche de este lunes se precipitó a un barranco. Personal del Cuerpo de Bomberos de Tulcán asistió al rescate de las víctimas. Los 13 ocupantes del bus resultaron con heridas leves. Que el vehículo perdió pista y cayó al barranco y que existían las personas atrapadas. Más bien en eso nos direccionamos en nuestras labores de rescate. Un bus se había precipitado, había perdido pista y había caído unos 50 metros. Una carretera irregular que provocó aparentemente el suceso. Afortunadamente no hubieron víctimas mortales. Los heridos fueron trasladados a los centros de salud más cercanos. Las labores de rescate no fueron mayormente complicadas. El conductor y el ayudante supuestamente fugaron del lugar. Tanto el señor conductor como el ayudante no se encontraban, pero no se descarta también de que ellos hayan estado tal vez entre las personas heridas. Gracias a Dios no hubo ninguna pérdida humana. Estamos en el trabajo diario para que las investigaciones
dieran el resultado del tipo de accidente que sucedió en el lugar. Este lamentable accidente articuló a las diferentes unidades de socorro y rescate de las provincias de Sucumbíos y Carchi, quienes lograron en poco tiempo evacuar a las víctimas. El bus accidentado debía arribar a las 9 de la mañana aproximadamente a la terminal de Tulcán. Se despacharon los recursos desde Lago Agrio y Tulcán. Desde Lago Agrio se despachan 4 ambulancias y 2 del cuerpo de bomberos, primando siempre el carácter de rescate de este tipo de eventos. Tulcán también pues nos apoya con 3 ambulancias y cuerpo de bomberos. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Asegurando que esta comisión no ha venido ni a perseguir a nadie ni a encubrir nada y mucho menos favorecer la impunidad, Julio César Trujillo asumió el cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Luego de un consenso a puerta cerrada, Julio César Trujillo fue designado como presidente del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y Eduardo Mendoza como vicepresidente. Esta comisión no ha venido ni a perseguir a nadie ni a encubrir nada, y mucho menos favorecer la impunidad. El trabajo lo desarrollarán en base a la conformación de 3 comisiones, integradas por 2 consejeros cada una. Una comisión en la que yo estoy involucrado se encargará del proceso de definir los indicadores necesarios para la evaluación. La segunda comisión se va a responsabilizar de organizar los concursos que deban desarrollarse fruto del proceso de evaluación. La tercera se encargará de la formulación de política pública y reglamentación para promover transparencia y facilitar la transición al Consejo Definitivo. Doctor Trujillo recibirá como presidente los insumos de todos los trabajos que nosotros vamos presentando y él como presidente seguramente intervendrá en todas ellas. Adicionalmente se solicitará apoyo a las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas tienen mucha experiencia en evaluación de autoridades de control. Entonces, para evaluar una autoridad de control necesitas estándares, referentes, que es lo que las Naciones Unidas te puede otorgar. Está por definirse el alcance que tiene el Consejo de Transición en relación a la evaluación, remoción y designación de las nuevas autoridades. Porque en los anexos te establecen consejos de participación que haya designado autoridades, pero el Consejo de Participación cesado. Y el cesado, ¿cómo debes entenderlo? Este consejo o todos, pero necesitamos un informe jurídico que nos sustente. Yo no discuto, pero de fondo necesitas un informe jurídico. Aquí por el momento se desconoce si deban tratar la destitución por parte de la Contraloría al Superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. No hemos entrado a eso todavía, eso lo vamos a ver mañana, porque hemos requerido también un informe jurídico al respecto de cuáles son las autoridades que nos compete evaluar. También para este miércoles está previsto elaborar la hoja de ruta que deberán seguir las comisiones, informó Héctor Romero. La Comisión Ocasional aprobó el informe para primer debate de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana. En la propuesta se elimina del articulado la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral sea el organismo que elija a los precandidatos al Consejo de Participación Definitivo. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevos cambios en su gabinete, esto tras la renuncia de Carlos de la Torre como ministro de Finanzas y Elsie Parodi como titular del Ministerio de Electricidad. Mediante decreto presidencial, se confirmó que María Elsa Viteri fue designada como la nueva ministra de Finanzas, esto en reemplazo de Carlos de la Torre, quien presentó su renuncia al cargo. Viteri ya fue titular de esta cartera de Estado entre los años 2008 y 2010 durante el gobierno de Rafael Correa. De igual manera, el presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia de la ministra de Electricidad y Energía Renovable, Elsie Parodi, y se encargó esta función a Rubén Barreno Ramos. La salida de Parodi se da un día después de sus declaraciones, donde anunció que el gobierno analiza la posibilidad de eliminar el subsidio al gas. Informó Edison Saavedra. Enseguida, una madre de familia pide ayuda para su bebé, quien padece de múltiples malformaciones. Una madre de familia pide ayuda para su bebé quien padece de múltiples malformaciones. Está desesperada porque no cuenta con recursos para seguir un tratamiento.
Tatiana tiene un bebé de 4 meses de nacido que padece de anencefalia, la ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo, y encefalocele, una protrusión o un bulto en forma de saco formado por la salida del encéfalo. Primer eco que me hice a los 4 meses de embarazo, por medio de un eco me dijeron que él no tenía toda la parte del cerebro formada. Tiene 2 tumorcitos en la cabeza, que en el más pequeñito tiene un pedacito de cerebro que le hace que él respire, tome la tetita, llore. En el otro me dijeron que tiene agua. No tiene las fosas nasales completas porque él respira por la boquita. Le diagnosticaron con múltiples malformaciones. También no tiene los deditos de las manos, no los tiene todos completos. Cuando lo cargo, lo tengo que cargar con una almohadita especial porque cuando se mueve le chocan las dos bolitas que tiene y le comienza a llorar sin parar. Entonces sí le duele bastante eso que tiene ahí en la cabecita. Ellos habitan en una humilde vivienda en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, y su madre está desesperada porque no cuenta con recursos para que el pequeño Jesús pueda recibir un tratamiento adecuado. Gasto como $120 entre la leche, los pañales, los chupones que son unos especiales para él. Mi esposo no le alcanza. Me da pena ver mi hijo así, porque lo que una madre espera es que su hijo nazca bien, ¿no? Por eso me mandaron a ver un neurocirujano para que él me dé la valoración si se puede o no se puede operar. Clama por ayuda para su bebé. Yo sé que Dios es grande y espero que me ayuden para operarle las bolitas que él tiene en la cabeza. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al 096-028-7697 con Tatiana Valera, madre del pequeño. Yo necesito que me ayuden con los pañales, con las leches del niño. Y si algún especialista me está viendo, por favor, que me ayude. Yo necesito operar a mi hijo para que viva. De verdad que me siento mal verlo así. Se me parte el corazón. Quiero que me ayuden. Informó Roselena Vázquez. Cambiamos de tema. Tras una intensa jornada se suspendió la sesión en la que se debía definir la comparecencia del fiscal general y el presidente de la legislatura para aclarar el tema del audio filtrado. La suspensión tuvo lugar justo cuando se disponía a la votación. La sesión se reinstalaría este miércoles en horas de la tarde para continuar con el debate. Así terminó la sesión en la Asamblea, en medio de gritos, forcejeos, acusaciones y los legisladores molestosos del presidente encargado de la legislatura. Es que minutos antes, los socialcristianos habían sorprendido al Pleno con una moción que incluía un punto que no fue debatido: que en 48 horas tanto el presidente de la Asamblea como el fiscal general rindan cuentas y que en esa misma sesión se analice la destitución de Serrano y el juicio político al fiscal. Esto provocó los reclamos. El Pleno de la Asamblea Nacional deberá decidir inmediatamente en la misma sesión sobre la cesación de funciones del presidente de la Asamblea Nacional. Minutos antes, el bloque de Creo pedía que se reconsidere la votación para exigir la renuncia de José Serrano a la presidencia de la Asamblea. Nuevamente los socialcristianos bloqueaban el pedido. No es procedente, señor presidente encargado de dirigir la sesión. Y por lo tanto, compete continuar de manera inmediata y sin prórroga con el siguiente punto del orden del día. José Serrano había encargado la presidencia y se dispuso a ocupar su curul en el Pleno. Allí, en solitario, escuchaba lo que sucedía. Enseguida la moción impulsada por César Ron, que provocaba el desconcierto de los morenistas, que inculpaban a los socialcristianos de haber roto el acuerdo al que habían llegado. El acuerdo es llamar a comparecer a las 2 autoridades para escuchar el planteamiento de ellos y de ahí nosotros tomar una decisión. Pero ellos no pueden tomar una decisión airada y decir vamos a destituirlo o vamos a cesarlo en funciones al presidente de la Asamblea.
no hay ningún acuerdo. En la sesión anterior nosotros presentamos una moción de comparecencia que hoy fue precisada en el sentido de que no solo comparezcan, sino que acto seguido la Asamblea delibere, resuelva sobre la destitución de Serrano y sobre el enjuiciamiento político. La secretaria leyó la moción. Carlos Berman ordenó votar, pero en el pleno estallaban los reclamos. Rodeado por opositores y coidearios, a Carlos Berman no le quedó más que suspender la sesión abruptamente y sin dejar la posibilidad de votar. Precisamente tenía que tomarse la votación, no había mecanismo ni para impugnar la presidencia, ni para entorpecer la votación, y menos para suspender una sesión. Es lamentable lo que se está suscitando, nosotros tenemos que exigir que se continúe con la sesión y se vote la moción que hemos propuesto. Tras esto, la asamblea se ve bloqueada y sin salida a la vista. Lo único que se vislumbra es que el presidente de la asamblea logra tiempo y un poco de oxígeno, tras el escándalo que lo sacude por la publicación de un audio con el excontralor Carlos Polid, que lo sigue comprometiendo. Informó Javier Gallo. Y dentro de 5 días se podrá conocer el resultado del peritaje efectuado al audio presentado por el fiscal general del Estado, Carlos Baca. Entre tanto, el fiscal Fabián Salazar viajará a los Estados Unidos para tomar la versión al excontralor Carlos Polid, quien se encuentra prófugo. Judicializado el audio presentado por el fiscal general Carlos Baca en días pasados, que involucra al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y al excontralor Carlos Polid. Peritos iniciaron el análisis técnico del mismo. Fiscalía no es que mandó a escuchar a nadie, no es que se hicieron actos ilegales, sino que esto tiene un origen, es lícito, hoy se ha podido establecer el origen, el resto de pericias establecerá tiempos y lugares. Como parte del peritaje se efectuó la transcripción y cotejamiento. La intención sería establecer, entre otras cosas, que el audio no haya tenido ninguna alteración. Ellos tienen aproximadamente 5 días para entregar esta pericia y obtendremos los resultados. A la diligencia legal desarrollada en la Fiscalía fueron convocados los supuestos involucrados, José Serrano y Carlos Polid. Este último, al encontrarse prófugo, no acudió, pero sí su abogado. Eso se trata pues de una conversación privada que de acuerdo a la ley no puede ser difundida ni extraída sin la autorización de quienes aparecen pues hablando en el audio. De tal manera que examinaremos hacia lo posterior cuáles son las connotaciones o cuáles son las, digamos, acusaciones que podrían sobrevenir de esta información. Del lado de Serrano no se hizo presente nadie. El próximo jueves el fiscal Fabián Salazar, quien lleva adelante la investigación, viajará a Miami para recopilar información sobre el caso Petrochina. Aprovechará para tomar la versión de Polid en relación al audio donde se habla de un supuesto complot en contra de Baca. El consulado de Estados Unidos en la Florida, por lo cual he señalado una versión para escucharle al propio señor Polid, a fin de que de sus palabras, de su accionar, de sus dichos, nos haga referencia a este caso. Adicionalmente, la Fiscalía analiza la entrevista que Polid dio a un medio de comunicación en el exterior. Informó Héctor Romero. RTS le dedica esta semana a la mujer ecuatoriana. Enseguida, conozca a varias mujeres que dejaron ser víctimas de maltrato para consolidarse como emprendedoras. Un grupo de mujeres que fueron víctimas de maltrato intrafamiliar se han convertido en emprendedoras para independizarse y tener un sustento económico. Así nace la hostería África Mía, ubicada en el barrio Nigeria de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Mujeres Progresistas es el nombre de la agrupación que une a 256 talentosas féminas en el barrio Nigeria de la isla Trinitaria y hace perfecta referencia a su visión respecto al rol femenino. Decidida a romper la cadena del maltrato, Sonia se independizó y la hostería África Mía fue el resultado de un proyecto encaminado con determinación y esfuerzo. Todas, de alguna u otra manera, hemos sufrido violencia de género, todas. Por ser mujer, por ser negra, por no tener una educación formal, porque el esposo ha tenido también un proceso brutal de decirnos que no sabes hacer nada, que tú no sabes lavar, que tú no sabes... Un mural con fotos de personajes históricos en la lucha por los derechos de los pueblos afrodescendientes las motiva para continuar con su labor. Aquí la juventud forma parte de la construcción de una nueva era.
somos multifacéticas en muchos sentidos de darnos a conocer de todo lo que nosotros hacemos. O sea, no solo servimos para la cocina, sabemos para muchas cosas más. Y eso es lo que me enorgullece bastante, que puedo dar mucho más de mí. Es un servicio completo el que ofrecen, venta de platos típicos, artesanías, incluso servicios de peluquería. Reconocen que debían prepararse académicamente. Ahora son empresarias que aprovechan su talento para hacer dinero. Igual ahorita estoy en una academia para sacar mi título de artesana. Es una fuente de ingreso muy importante porque igual aquí se necesita. Giovanna trabaja en el área de la cocina. Comenta que se siente feliz con lo que hace, pero su sonrisa no siempre fue radiante. Que cuando yo me iba a trabajar, él me les pegaba a las bebés. Ya, y cuando yo le reclamaba a él me insultaba a mí. Ya, me insultaba a mí. Ahí fui y le puse una denuncia. Y se acabó el problema. Pero en el plan hay muchas áreas por tratar con un presupuesto reducido. Todas estas pequeñas iniciativas productivas se han convertido en un servicio a la comunidad. La intención nuestra es terminar de construir este espacio con el área de hospedaje. Con 25 centavos que depositaban por semana en su caja de ahorro, además de préstamos, estas mujeres han puesto su corazón para cristalizar un sueño y dejar a un lado episodios lamentables. Esposas, madres y amigas son una muestra de entereza y lucha por lo justo, informó Adriana Peralta. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas abre las puertas de su Salón de la Mujer para la exhibición de varias pinturas con una propuesta que rinde homenaje a la mujer en su mes. La Casa de la Cultura realizó la primera convocatoria abierta a nivel nacional e internacional para que las artistas exhiban sus pinturas en el Salón de la Mujer a propósito de la conmemoración en el mes de marzo. Sabemos que la mujer ha sido hasta cierto punto marginada por voluntad propia o por presión social. Entonces nos parece muy importante que la expresividad artística y creativa de la mujer se manifieste en un salón de ella. Mediante sus técnicas pictóricas, 53 mujeres concursaron sin limitaciones o temas impuestos. El lienzo fue su medio de expresión para enviar un mensaje contundente. De que la mujer tiene que romper con ese estereotipo o ese arquetipo de ser una mujer sumisa o de ser una mujer frágil, de que se ha sido impuesto por la sociedad. En el salón, las obras de arte proponen temáticas sociales expresadas con la sensibilidad y creatividad plástica femenina. Cada cuadro es una historia y en cada artista reposa un relato inmemorable. Hablamos bien, pintamos bien, hacemos tantas cosas buenas que nosotros pienso que merecemos el mejor sitial. La exposición estará abierta al público todo el mes de marzo, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Informó Adriana Peralta. Que las mujeres sean independientes y peleen por ellas. Es tiempo de pelear. Llamamos a los líderes mundiales a cambiar sus estrategias.